Dice arriba en sus Biblias, versión 60. El Hijo superior a los ángeles, Hebreos 1, 5 al 14. Se fijan que es un párrafo lo que vamos a usar. ¿Por qué no estoy usando los primeros versículos? Porque es otro tema. Yo quiero tratar del 5 al 14 porque es el tema que está aquí encerrado en este pasaje bíblico. Cuando ustedes leen la Biblia, léanla por párrafos, no por versículos, ni por capítulos, por párrafos. Así van a ser ustedes buenos intérpretes de la Biblia y van a leer nada más el tema que la Biblia les sugiere en el párrafo que ustedes están usando. ¡Qué bendición estas Biblias! Yo tengo una Biblia de 1909, fue primero una Biblia que usó mi mamá. La tengo guardada desde hace muchos años, pero es de 1909. Sin párrafos, sin títulos, nada más capítulos y versículos. ¿Y eso cómo le hace uno? Pues tiene que estar buscando uno por su propia cuenta el párrafo que quiere leer. Porque las Biblias antiguas no tenían más que capítulos y versículos. Y las muy antiguas ni siquiera capítulos ni versículos. La Biblia del oso era una Biblia muy antigua, simplemente como si fuera un periódico. No hay párrafos, no hay nada. Más difícil. Así que no tenemos razón para ignorar la Biblia nosotros, ustedes y yo, ya que estamos viviendo en una época tan moderna, y donde la Biblia es la palabra de Dios, y también han hecho, los que saben editar la Biblia, han dado mucha ayuda a nosotros los cristianos para ser mejores escritores o lectores de la Biblia. Así que Cristo, superior a los ángeles. ¿Se han dado cuenta que en el mundo hay una corriente muy fuerte en relación con la doctrina de los ángeles? Angeología, le llaman los teólogos. Porque ¿qué es la angeología? Es el estudio de los ángeles. Y estas teologías tan raras que de repente salen, ponen a los ángeles superiores, quién sabe a cuántas personas, y sobre todo a Cristo, como que fueran la esencia misma de la vida. Y sí hay ángeles, sí, pero no son exactamente lo que son. Que si usted tiene mucha sed, nomás pídale al ángel fulano de tal y le trae una cántara de agua y ya con hielo, ¿verdad? No hay que exagerar las cosas. Los ángeles tienen su función, para eso Dios los creó, pero no más para eso. Ninguno de los ángeles debe adorarse, ni hacérsele culto, ni hacérsele nada. Ni comprar reliquias del ángel San Gabriel o San Francisco. Creo que eso no es un ángel, ¿no? Pero San Rafael sí es un ángel. Y Miguel es otro. Pero ninguno de los ángeles merece que ustedes y yo le adoremos. Lo que merece es que sepamos que es un ángel creado por Dios, hecho por Dios para su servicio de Él, y para que funcione en los planes y propósitos de Dios. Pero nada de que el ángel de la guarda, y que el ángel del domingo, y que el ángel de la tarde, y el ángel del atole, y es un problema serio. Estamos enredados ya. Así que Cristo es superior a los ángeles. Repito, Hebreos 1, del 5 al 14. Permanezcan con sus Biblias abiertas en ese pasaje. La primera cosa que hace resaltar el autor de esta carta, les advierto, para que no se vayan a poner ustedes tristes con nada. Hasta este momento que yo estoy predicando, hoy 14 de junio del 2015, hasta este momento, todavía los teólogos cristianos no han decidido, no han identificado plenamente al autor humano de esta carta a los hebreos. Están batallando todavía. Ya llevan como unos 40 posibles autores de la carta a los hebreos. Hasta Bernabé y un montón de nombres. Pero hasta este momento es una carta que no tenemos autor definido. Los que conocen la Biblia de 1909, acuérdense, allí en esa versión de 1909 dice carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Si tienen esa Biblia en su casa, revisen eso.
eso ya no se puede sostener. Nadie puede decir categóricamente que San Pablo es el autor de los Hebreos. Ya nadie puede. Porque al investigar los que saben, se dieron cuenta que Hebreos no tiene nada del estilo de Pablo. ¿Cómo comienza Pablo sus 13 cartas? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia del Padre, a Filemón, o a Timoteo, o a Tito, a Corintios, o a Éfeso. Así comienza siempre. ¿Y cómo comienza Hebreos, hermanos? Pues no comienza como estamos, fíjense cómo comienza. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los padres por los profetas, fíjense qué diferente. No dice a Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, vamos a entrar al tema. La primera cosa que quiero señalarles en este texto que ya leímos, ¿por qué Cristo es superior a los ángeles? Primero, porque Él fue engendrado por el Padre. Jesucristo no fue hijo de José, el carpintero. Y Cuco dice, yo soy carpintero también. Él trabaja en el trabajo de Dios. Pero no dice eso, no tiene nada que ver eso. Cristo, hermanos, no fue engendrado por José, porque si hubiera pasado eso, Cristo es cualquier hijo de vecino. No es hijo de Dios, ni es divino, ni es eterno, ni nada. Es un buen cuate, se porta muy bien, y barre la banqueta de su casa siempre, y hasta lava los trastes a veces. Se porta bien, pero así no es la cosa. No, dice el versículo 5. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Escuchen eso, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Padre Jehová, Yahvé, está diciendo, Él es mi hijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Ahora, ¿tenía entonces Dios alguna novia? ¿De la alianza o de dónde? No. Acuérdense que Cristo Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Eso es correcto, eso es bíblico. Entonces, Dios el Padre engendró a su Hijo Cristo por obra del Espíritu Santo. Entonces la Trinidad está expresada en el nacimiento de Cristo. El Padre engendra al Hijo a través del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es activa en el nacimiento de Cristo. ¿Cómo se le llama a esa doctrina? La encarnación de Dios. Esa es la doctrina. Se hizo carne Dios. Fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Y por eso nació divinamente hablando. Nació como el único Dios verdadero. Como el único que se le puede llamar Dios verdadero. Algunos pastores, yo he interrogado aquí como unos 20 pastores que se han ordenado a través de la historia, pues tengo aquí 40 años, donde ya soy Noé. Son muchos años. Y generalmente en los concilios, porque soy el viejito de la laguna, porque me gustan mucho los coritos y todo eso, me nombran interrogador del pastor que se va a ordenar. Como les digo, algunos 10 tal vez al pasar de los años. Y siempre que interrogo a los pastores les digo, a ver hermano pastor, deme 1 o 2 versículos, nada más 2 versículos, hay muchos, pero deme 2 versículos que prueban que Cristo es divino. Y no lo hacen, hermano. Están muy nerviosos, yo sé que es difícil, pero pueden usar su Biblia. Pues no, casi todos me dicen, hermano Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese no habla de la divinidad de Cristo, hermanos, ese versículo. Sí está muy bonito y muy lindo, pero no habla de la divinidad de Cristo. El Salmo 23, pastor, Jehová mi pastor, nada faltará. Ese no habla de la divinidad de Cristo. Tiene que ser versículos que hablen de que Cristo es igual a Dios, igual al Espíritu Santo, al Padre y al Espíritu Santo. Que Cristo es divino, vaya. Que es la segunda persona de la Trinidad y es uno con el Padre
y el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y ninguno... Bueno, luego le digo ahora, vamos pasando. Dame unos versículos, unos 2 versículos que hablen de la persona del Espíritu Santo. Que prueben que el Espíritu Santo es persona. Y también empiezan a divagar, es que no se dan cuenta que hay que entender eso. Cuando hablamos de la divinidad de Cristo hay que hablar de pasajes bíblicos que hablan de eso. Yo te he engendrado hoy. Ese es el primer punto. Que Cristo fue engendrado por el Padre, por el Espíritu Santo, es asunto de la Santísima Trinidad. No lo entendemos nosotros no está tan fácil, porque ustedes y yo somos humanos y estamos muy limitados. Ustedes saben que son trinos en su esencia. Cada uno de ustedes que está aquí, como yo, somos trinos. ¿Qué significa eso? ¿3 Franciscos? No. Un Francisco con 3 entidades diferentes. Yo tengo alma, y tengo espíritu, y tengo cuerpo. También ustedes. Patri, tú eres Patricia. Y tú tienes alma, espíritu y cuerpo. 3 patis, no, una pati. Con 3 entidades diferentes. El cuerpo, el alma y el espíritu. Y si ustedes que somos tan limitados, somos trinos, ¿qué le cuesta a Dios ser trino en su esencia? ¿Han sentido ustedes que su espíritu de ustedes está muy enojado con su alma? ¿Que no se pueden ver ni en pintura? ¿Han sentido eso? Pues no es cierto. No puede ser. Ustedes se aman a sí mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y usted ama su cuerpo, y ama a su alma, y ama a su espíritu. El segundo elemento de aquí esta casta. Dice el versículo 6, adórenle pues los ángeles de Dios. Los ángeles no son dignos de adoración. Ellos tienen la obligación de adorar a Cristo Jesús. En el versículo 6, eso es lo que dice. Y otra vez, dice el versículo, cuando Él introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles tienen la obligación sagrada de adorar al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Y lo hacen con toda intensidad. Ellos nunca están confundidos. En el Apocalipsis, un día vamos a predicar en el Apocalipsis, ya van como 20 personas. ¿Cuándo va a hablar de Apocalipsis, pastor? Pues como si fuera a hablar de churros, ¿no? Está difícil la cosa, hay que hacerlo. Es todo el consejo de Dios, pero hay que hacerlo. Miren, hermanos, en los ángeles, en el Génesis, no, en el Apocalipsis hay un pasaje muy difícil que hay que verlo. Cuando lo veamos en la predicación lo veo más profundamente. Pero el ángel que le entrega el mensaje a Juan el teólogo, a Juan el apóstol, el mensaje de Apocalipsis. Cuando Juan recibe ese mensaje, cae de rodillas ante el ángel que le está entregando este mensaje. Y el ángel lo regaña. Dice, mira que no lo hagas. Adora solamente a Dios. Yo soy un consiervo tuyo, de tus hermanos. Como diciendo, yo no merezco adoración. Adora a Cristo. Entonces Cristo debe ser adorado por ustedes y por mí y por todos los ángeles de Dios. Y lo hacen, hermanos. Lo hacen. Los ángeles son obedientes al propósito divino. Tercer pensamiento de este texto. Aquí está comprobado de una manera tácita, sin explicación ninguna, sin ninguna duda. El versículo 8 está presentándose la divinidad de Cristo. Leo el versículo 8. Mi Hijo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dios el Padre está diciendo, Hijo mío, tú eres Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo.
Es decir, Cristo entonces es el dueño de todas las cosas. Es el divino Dios hecho carne. Cuando ustedes y yo estábamos chiquitos lo conocimos como el niño Dios, ¿se acuerdan? Y ahorita ya casi inició a inventar eso. Pero yo me acuerdo que la primera vez que yo conocí algo de Cristo, yo tenía unos 8 años, yo entendí que el niño Dios nació en Belén. No lo entendí, pero lo oí. El niño Dios. Pero yo no podía entender que ese niño que nació en Belén es Dios. Yo no podía. Ahorita batallo mucho, pero ya tengo más ideas. Entonces, adórenle todos los hijos de los ángeles de Dios, sí, pero Cristo es Dios. Él es Dios hecho carne. Y Él debe ser adorado y respetado en todos los aspectos de la vida. Es el eterno Dios, el Dios verdadero, el Dios encarnado. Para mí ese es un asunto tan profundo, hermanos, que Dios se hizo carne por amor a usted y amor a mí. Esa es una gran enseñanza. Que Dios, el Hijo, abandonó voluntariamente sus atributos divinos. Los abandonó para venir a este mundo y nació en Belén. ¿Se imaginan ustedes esos 33 años, o 30 años por lo menos, Él vivió bajo un régimen muy humano? Si estaba en Jerusalén, no estaba en Galilea. Y si estaba en Galilea, no estaba en Capernaum. Estaba en carne, estaba con su papá y su mamá, José y María. Estaba limitado. Él se limitó voluntariamente. Dice San Pablo que se despojó a sí mismo. Es como quitarse el traje, ¿no? Se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Entienden eso? El Dios homo, el Dios hombre, Dios se hizo carne en Cristo Jesús. Si no lo entendemos, no es obligación, pero lo creemos en el corazón. Entonces Cristo, dijimos, fue engendrado por su Padre. Deben adorarle los ángeles del Señor. Él es divino. Y el tercer o cuarto elemento, Cristo ungido por el Padre. No solamente engendrado por el Padre, sino ungido por el Padre. En el versículo 9, ¿se dan cuenta que ya puedo leer, aunque sea un poquito, verdad? No se podía. Yo veía las letras, quién sabe cómo. Ahora ya me ubico un poquito y entonces ya puedo. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Escuchen, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Qué cosas tan extrañas? Dios te unge, que es el Dios tuyo, y tú eres el Dios encarnado. Así tan fácil como eso. Pero eso es teología. Eso es teología. Es difícil de poder entenderla. Pero ese es el plan de Dios. Esa es la obra de Dios. El milagro para mí más importante es la encarnación de Dios. Es decir, que Dios se hizo carne por amor a mí, para morir por mí en la cruz del Calvario. Y lo mataron y resucitó y está a la diestra del Padre y viene otra vez en cualquier momento. Eso es Cristo. Nos perdemos ustedes y yo porque vivimos en una cultura muy diferente, hermanos. Los hebreos eran un pueblo muy religioso, y algunos judíos son cristianos, qué bueno. Otros ni modo, se han quedado en sus religiones o en sus principios religiosos y de ahí no han salido. Pero algunos judíos ya en el mundo son cristianos. Los mismos 12 apóstoles eran judíos. Ninguno era gentil. Así que sí hay judíos cristianos. Muy poquitos, pero sí hay judíos cristianos. Pero ellos no entienden, hermanos. Ellos dicen que Jesucristo pues era un buen vecino y se portaba muy bien. Y es más, hacía muy buenos muebles, nunca se le enchuecaba un clavo. Y dicen que en una ocasión, siendo niño, llevándole a José en la carpintería, tomó una medida mal. Y al querer ensamblar ese pedacito de madera con el mueble, le faltaban 2 centímetros y ya estaba cortado.
Nada más que esos son cuentos, ¿no? Esos son chistes. Dice que entonces vino su mamá María y le dice, ¿qué hiciste, mijo? ¿Cortaste mal la tabla? Pues sí, mamá, no da. Dice, pero ahora verás. Con el dedo corrió la tabla y dio los 2 centímetros que faltan. Eso es un cuento. No se requieren esas cosas. Dios, Cristo, viviendo en el Espíritu, muriendo usted por mí en la cruz del Calvario, es el único que debe hacerlo así. Ninguna persona que hubiera muerto en la cruz del Calvario antes había salvado a nadie. La crucifixión era el martirio o la muerte total que los hebreos sufrían por causa del Imperio Romano. Era como la cámara de gases en Estados Unidos, o como lo que era antes, ¿no? Eso era la cruz. Los ladrones debían morir en la cruz, crucificados. Así que habían matado Roma a millones de individuos en la cruz. Pero ninguno era el Salvador. Solo Cristo murió milagrosamente, sí, pero murió voluntariamente en la cruz del Calvario. A Él no lo llevaron a fuerza. Él iba cargando su cruz. Y Él sabía que había de morir para salvar al mundo. Los otros crucificados, pues cualquier cosa, que ni modo, pues, eso más merecían. ¿Se acuerdan que fue crucificado en medio de 2 ladrones? Y uno le dice, a ver, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Grosero, ¿verdad? Y le dice el otro, tú ni siquiera considerándote en la condición como estás, te arrepientes de tu maldad. Él nada ha hecho. Tú y yo estamos aquí por ladrones. Él ningún mal ha hecho. Y entonces le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué hoy? Porque hoy se iba a morir el individuo. De eso ya hace 2000 años, ¿no? Entonces, tenemos que entender, Cristo el engendrado por Dios, adorado por los ángeles, con la divinidad en Él mismo, Él es divino, y es ungido por el Padre para ser nuestro Salvador. El problema de las palabras que usamos es que a veces no entendemos muy bien. Hay 3 palabras para la palabra ungido, hay otras 2 más que deben usarse. Ungido es en español. Cristo es en griego. Y Mesías es en hebreo. Por eso la gente no nos entiende, pues somos bilingües. ¿Verdad? Sí, cuando usted dice el Mesías, está diciendo en hebreo el ungido. Cristo está diciendo en griego el ungido. Y cuando dice en español, pues es el ungido. El ungido era una ceremonia del sacerdote que llegaba ante un individuo y le rociaba todo el aceite. Lo ungía con aceite de oliva. Y eso le daba derecho a algunos pecados que deberían haber sido perdonados, pero ya ahorita no se confían tanto del aceite de oliva. Ahorita estamos en Cristo Jesús. Cristo es eterno, dice el versículo 12. Y se lo leo, porque esto es lo que casi vamos terminando ya. Dice, como un vestido los envolverá y será mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Tú eres el mismo. Hablando de la eternidad de Dios, de la eternidad del Espíritu, de la eternidad de Cristo. Dice en otro texto, dice Hebreos, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la eternidad de Cristo. Y debemos creer en esa doctrina que la palabra enseña. Tantas denominaciones cristianas están batallando con Cristo. No lo entienden. Y cada quien lo interpreta como quiere y ahí se lo lleva y platican con él y todo. Yo leí un libro donde un individuo platicaba con Cristo casi todas las noches. Llegaba a Cristo en la madrugada con él, lo despertaba.
los sentaba en sus piernas de Cristo y se ponían a platicar. Platicaban ya unas 2 horas, ya Cristo se regresaba y él seguía durmiendo. El domingo explicaba eso a los hermanos y todos, amén, aleluya. Digo, le creían todos. ¿Cómo es posible que se crea en todo eso? Esos son mitos, hermanos. Ustedes nunca cambien la sana doctrina, la sana enseñanza de la Biblia, aunque se los cuente el mismo pastor. Yo les he dicho a ustedes, cuando yo esté predicando herejías aquí, vénganse los diáconos, ya con mi renuncia firmada, y pónganle el sello y ya me voy. Aquí estoy, ya me voy. Voy a dar un testimonio de mi esposa un día. Aquí sucedió un caso lamentable, muy difícil en La Laguna. No vale la pena repetirlo. Pero ella me dijo, mira, si algún día tú llegaras a cometer ese pecado de ese individuo, yo no voy a solaparte nada. Yo seré la primera que me pondré de pie en el culto y decirles a la iglesia, a este farsante que está hablando, bájenlo de allí, échenlo para afuera. Pues, y sí lo hace la señora. Es de armas tomar. Pero ¿saben qué me dijo? Dice, pero por eso no me pierdo nunca un sermón tuyo, porque eres un hombre de Dios, porque has obedecido a Dios siempre. Y allí estaré, y allí está, haciéndose aire, pero ahí está. Así que tan cierto eso es como lo otro. Sí, porque hemos conocido casos, hermanos, donde hay adulterios y vamos con el pastor, hombre, pero ¿verdad, mi amor, que tú lo sabías? Hasta orabas por mí. ¿Verdad, mi amor? Sí, mi cielo, sí. Por favor, ¿cuál cielo? Es el infierno, hombre. Y termino, hermanos. Cristo es el juez. Cristo es superior a los ángeles porque fue engendrado por el Padre, porque los ángeles le adoran a Él, porque Él es divino, porque es el ungido de Dios, porque es eterno y porque Él es el juez. El juez. Versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál ángel le dijo eso? ¿A Gabriel? ¿A Rafael? ¿A quién le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por debajo de tus pies? Eso se llama juez. Y el juez del universo en la eternidad es Cristo Jesús. Y Él es el único que va a juzgar a este mundo cuando Él venga en su segunda venida. Nuestro Padre Celestial no va a mover un dedo para salvar a ningún condenado que no haya aceptado a Cristo. El Espíritu Santo no va a consolar a ningún individuo que ha sido rebelde. Toda la justicia de Dios que está en Cristo será derramada en los rebeldes que no han aceptado a Cristo. Usted no se confía tanto. Te digo, al cabo, pues ya, al cabo la vieja es cristiana. Ya cuando se vaya, ahí me acomodo con ella, que me dé un ride. Como si fuera una troca, ¿no? No, hermanos, la salvación no es así. La salvación no es ni por apellidos, ni por colonias, ni por barrios. La salvación es personal. Hombre, mujer, cada individuo debe tener una relación con Cristo bien establecida. Oremos al Señor. Muchas gracias te damos, nuestro Padre Dios.